de interpretar lo que nos está ocurriendo con un poquito de profundidad, como estoy intentando hacer, compartiendo muy humildemente por lo que me parecen a mí estas cosas, hay que hacer algunas observaciones. La primera de ellas es que es mentira que estemos en crisis, en el sentido de todos estamos en crisis. No es verdad. Y esto es lo primero que también hay que decir. En el año 2009, que fue el año peor para la economía mundial, no para la economía española, que eso vino después, sino para la economía mundial, ese año que, como os decía, se perdieron 60 millones de puestos de trabajo en el mundo, se produjo este interesante fenómeno. El rico más rico del mundo, un tal Carlos Slim, mexicano, aumentó su fortuna personal de 35.000 millones de dólares a 52.000 millones de dólares en un año. O sea, en el peor año de la economía mundial, el tipo más rico del mundo aumentó su fortuna de 35.000 a 52.000. El año siguiente solo subió de 52.000 a 72.000 millones. Como me imagino que no manejáis esto habitualmente, en el bolsillo por lo menos, esto equivale a decir lo siguiente. Carlos Slim y sus hijos, porque la fortuna es familiar, tienen tanta riqueza como producen en el mundo 100 países. En el mundo hay como 200 países. Si hacemos la lista de lo que producen al año esos 200 países, hay 100 países, no sumados, sino cada uno de ellos, hay 100 países que no produce todo el país en todo un año lo que tienen estos señores en su casa. El segundo más rico del mundo, Bill Gates, pasó, me parece que de unos 30.000 a unos 42.000 millones solamente. Bill Gates es mucho más conocido porque todos usamos ordenadores y en el fondo estamos contribuyendo con más o menos pirateo a que esté forrado. Bueno, pues en España, en plena crisis, ha aumentado la cantidad de dinero que cobra el 10%, o que gana el 10% de los españoles más ricos. En este tiempo de crisis, en estos últimos 5 años, el 10% de los españoles más ricos se han enriquecido. Ya lo dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y por lo tanto, no es verdad. Me gusta subrayar esto porque a veces, con lo de que todos estamos en crisis, se difuminan las cosas. Es que hay mucho paro en España. Vamos a obrar. Hemos estado entre los 5 y 6 millones de parados, lo cual es una barbaridad, en torno un poquito por encima del 25% de tasa de paro, que es una barbaridad. Sí, pero en el País Vasco la tasa de paro está entre el 10, 12. En Canarias, Extremadura y Andalucía, cercana al 40%. No es lo mismo. Y los jóvenes tienen una tasa del 52%, que no es lo mismo que el 25%. Y los inmigrantes tienen un 33-34%, no tienen el 25% que tenemos los nacidos en España. Entonces, hay paro. Quieto paro. Vamos a ver, ese paro, o ahora llega, pues ahora estamos recuperando el empleo. Y se ponen tan contentos los que lo dicen. Vamos a durar un poco, porque estamos recuperando empleo, pero porque la gente está cobrando mucho menos, porque está trabajando más, salga o no salga en el contrato, porque está aceptando cosas que no aceptaba, porque tenemos una enorme cantidad de universitarios que están trabajando en puestos que no son para los que se han preparado. Entonces muchas veces sale el eslogan y nos olvidamos de analizar lo que hay ahí, lo que hay por debajo, porque eso será verdad, pero también es verdad todo este conjunto de matices que estoy señalando. Por ejemplo, hablando de las víctimas de nuestro país a las que ya me refiero, obviamente 6 millones de parados es una tragedia, pero hay dos situaciones familiares muy distintas en España. En España tenemos más de 8 millones de familias en las que todos los miembros adultos trabajan. Probablemente ahora con peores circunstancias, menores sueldos, más precarios, pero en la que todos los miembros adultos trabajan. Por lo tanto,
la crisis para esas familias es muy distinta que para las 2 millones de familias en las que ninguno de los miembros adultos trabaja. La cifra gorda española oculta realidades muy distintas. Y esos 2 millones de personas, he dicho, no, de familias, cerca de 2 millones de familias que no tienen a nadie trabajando, lo pasan mal, pero no son los que lo pasan peor. Lo pasan peor los más de 600.000 hogares en los que no es que nadie trabaje, sino que además de que nadie trabaja, no hay ingresos legales. Porque yo puedo estar parado pero cobrando el subsidio o el seguro de desempleo o lo que sea. Pero es que hay algunos a los que se les agota. Habida cuenta que estas personas comen, será que lo consiguen como sea. O les presta el vecino o roban algo, no lo sé. Pero en España, según las estadísticas, hay más de 600.000 hogares así. Y decimos ahora, parece que remonta un poco el desempleo. Pero si el desempleo es terrorífico, porque está entre los 5,5 millones y los 6 millones de parados, hay que añadir otro detalle. 1,5 millones de españoles han tirado la toalla y no están buscando empleo. Si a eso les metieras en la lista, la situación sería aún peor. Por lo tanto, mi única invitación en este terreno no es a poner las cosas más negras, sino a ahorcarlas. Repito, porque algunos dicen, ¡ay, la crisis! Pero si te estás forrando con la crisis. Si en tu familia podéis vivir bien. No podemos, de alguna manera, meter todo en el mismo saco. Y, naturalmente, esta impresión que nos producen nuestros conciudadanos no puede, de ninguna manera, hacernos olvidar a las víctimas del sur. Y esto tiene que ver directísimamente con el tema de la cooperación internacional. Para empezar, hay que decir que los verdaderamente solidarios en las relaciones norte-sur son los propios sureños. Me acuerdo que precisamente en un texto que leí del Consejo Pontificio de Justicia y Paz decía una cosa que os puede sorprender, y es la siguiente. Los trabajadores del sur están sacando las castañas del fuego de muchos países desarrollados, ofreciendo mano de obra muy barata, cuidando a los mayores, etc. Y por lo tanto están ayudándonos al crecimiento económico. Esto es así. En España, 2/3 del crecimiento económico que hemos tenido del año 2000 al año 2008, 2/3 se lo debemos a los inmigrantes. Normalmente se pone el grito en el cielo de que si ocupan muchas plazas en los colegios o no sé qué, 2/3 de nuestro crecimiento se lo debemos a los inmigrantes. Pero resulta que esos inmigrantes no solo nos ayudan a nosotros de esta manera, sino que además son los que más ayuda al desarrollo realizan. Porque las remesas que realizan los inmigrantes a sus países de origen son 4 veces la ayuda al desarrollo que los países ricos aportamos. O sea que, cuando hablamos de cooperación al desarrollo, la cooperación más fuerte es que la que realizan muchos ciudadanos que han venido a trabajar a Estados Unidos, a Europa, a España, y que envían como retornos a sus familias o a las personas que están allí. Por no decir que si en estos momentos Europa y Estados Unidos no están aún más hundidos, es porque los chinos, los árabes y muchos países en desarrollo de Asia o productores de petróleo están usando el dinero que consiguen con sus exportaciones para comprar la deuda pública de los países desarrollados. No quiero irme por cosas que a estas horas del día ya son mortales de necesidad, pero la idea, muy sencillamente expuesta, es la siguiente. El ahorro de los países del sur lo están colocando los países del norte y eso en parte está sosteniendo nuestra actividad económica. Entonces resulta que a veces nosotros hablamos de si somos solidarios o generosos con el sur y cuando uno analiza la economía se da cuenta de que muchas veces las relaciones económicas están en el sentido contrario de lo que aparece en los periódicos. Termino este apartado con el peligro de enfrentar a las víctimas. Un peligro enorme que tiene una situación de crisis es que ahora los que sufren la crisis en España vean como enemigos a los
pobres del sur. Yo vivo en un barrio que se llama Pan Bendito, de Madrid, que tiene ciertos problemas sociales. Tengo 51 años y me fui allí hace justo media vida, cuando tenía 25. El primer día que fui allí, me dijo alguien del barrio, dice, bueno, aquí es frecuente decir, soy de Pan Bendito, me lo das o te lo quito. Es un lema de allí, ¿no? Que es verdad. Ya me hice la idea de lo que en el barrio con esta frase. Bueno, a mí la frase que más me ha dolido en el barrio no es esta. En mi barrio hay aproximadamente un 30% de gitanos, un poco más de payos y ahora bastantes extranjeros, ¿no? Pues bien, un día voy por el barrio y veo una pintada que ponía negros y chinos, no. Le estaban poniendo unos gitanos. Le estaban poniendo unos gitanos. Digo, ahí están los pobres peleándose entre ellos, ¿no? Esto es terrible, esto es terrible. Hay que hacer una alianza entre las víctimas, hay que hacer una amistad entre las víctimas. No puede ocurrir que los más poderosos, los que están defendiendo el statu quo, los más responsables de la crisis, al final logren que estemos peleándonos. La gente normal, ¿no? La gente que querría. Entonces, esto pasa en las crisis. Lo quería decir porque me parece a mí muy importante. Las crisis son coyunturas fundamentales educativamente, éticamente, políticamente, religiosamente. ¿Por qué? Porque las crisis sacan de nosotros lo mejor y lo peor. Hay un problema en una familia y puede unir a la familia o romper la familia. El paro, la enfermedad de alguien, un discapacitado, ¿no? Pues con las crisis nos pasa lo mismo. Puede salir lo peor de nosotros y convertirnos en gente que a mí no me toque, que yo no lo pague, la culpa la tiene el otro, vamos a recortar y nos podemos poner a la defensiva cada uno, a defender lo nuestro frente al otro, porque con la crisis se recortan los recursos y menos pasta, etc. O podemos percibir la crisis como un desafío común que nos obliga a hacer alianza. Yo ante una situación de paro o de hambre, cosas que uno no podría ni imaginar. Yo soy aficionado a un grupo de rock muy pasado de moda que se llama Asfalto, que tiene una canción que se llama Días de Escuela, que decían al principio hace poco tiempo, y luego cambiaron la letra y dijeron hace mucho tiempo, y dice, hablando de cómo eran las escuelas públicas, y se referían a la leche en polvo y en queso americanos, dice la canción. Pero es que estamos teniendo en España lugares en los que se dice que los niños vayan al colegio a comer. Bueno, ¿esto qué puede hacer? O que pensemos, bastante tenemos nosotros con lo nuestro, y entonces rompemos toda solidaridad que no sea solidaridad restringida, o de España, o de mi comunidad autónoma, o de mi portal, me da igual. O nos hace pensar que eso que antes hablábamos del tercer mundo, de los pobres, del hambre y tal, nos está pasando a nosotros. No es de ellos, que hay un sur en el norte y un norte en el sur, y que por lo tanto la crisis me puede obligar a mí a ponerme mejor en el pellejo de quienes llevan toda la vida padeciendo esto. Y por lo tanto, se me puede ablandar el corazón o endurecer. La crisis tiene esa doble capacidad. O dispara en nosotros esa especie como de tendencias instintivas de supervivencia y del sálvese quien pueda, y entonces vamos hacia una sociedad que se convierte en una jungla, a ver quién sobrevive, a ver quién mantiene el empleo, quién mantiene esto o lo otro. O tomamos conciencia de que individualmente solo se podrán salvar los que tengan más suerte y sean más listos y tengan mejores contactos, pero que eso no resuelve el problema colectivo, ni el del país, ni el del mundo. Y que los problemas colectivos del país y del mundo solo se resuelven si nos ponemos en el pellejo de quienes son ahora víctimas, sabiendo que hoy te ha tocado a ti, pero le podría tocar a uno de mi familia, le podría tocar mañana, y en previsión de que mañana le pase, buscamos soluciones colectivas. Soluciones de solidaridad, soluciones de reparto, como os dé la gana. Por eso es muy importante que desde los políticos, que hay algunos aquí, desde
desde los agentes sociales, que también estáis aquí, desde los ámbitos educativos, la crisis sea gestionada para aumentar nuestra sensibilidad ante la desgracia ajena y no para convertirnos en competidores olímpicos para ver si no me eliminan a mí y va todo el resto. Y, dicho sea de paso, vivimos en una sociedad que está alimentando continuamente el ser cada vez más competitivos, más no sé qué, porque esto está muy duro. Claro, si alimentamos esa lógica de ser más competitivos, de estar mejor preparados, de a ver quién llega el primero y quién llega el último, va a ser muy difícil que los que son menos eficientes, son menos listos, tienen discapacidades, tienen problemas, salgan adelante. O sea, o cultivamos también el valor de la colaboración, del equipo, del trabajo en grupo, en red, la creación de espíritu asociativo, o si no, va a haber muchos huérfanos que se van a encontrar más solos que la uno. En nuestro país, no digamos en el mundo.